venimos a que Él nos pueda hablar, nos pueda enseñar y no empezamos sin que Él nos dirija. Así que ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y juntos dirigirnos a Dios en oración para que Él no solamente nos pueda hablar, nos pueda guiar, sino que este tiempo específicamente sea Él el que nos enseñe. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos permites tener de poder aprender tu palabra y de poder meditar en ella. Gracias, Señor, porque en medio de las diferentes actividades que nosotros tenemos, podemos recurrir a ti, venir a ti, dejar en tus manos también cada una de las cargas que podemos tener. Un año prácticamente ya está terminando y no queremos, Padre Santo, depender de nuestras propias fuerzas. Queremos venir ante ti para que nos dirijas, nos des entendimiento. Tu Espíritu nos hable y tu palabra nos dé dirección, Señor. Gracias porque sabemos que tu verdad siempre tiene alimento para nosotros y te pedimos que nos guíes de principio a fin. Y en este tiempo, Padre Santo, tú nos muestres el camino. En medio de todo esto, confiamos este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues cuando nosotros vamos a la Biblia, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y curiosamente lo veo más de una vez. Te voy a pedir que lo busques. Está en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Es un proverbio o un verso corto, solo lo vamos a leer ahorita, después ya vamos a ir a otra porción, para poder introducirnos dentro del mensaje que hoy día vamos a meditar. Si tú lees conmigo, Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este versículo que está aquí, como muchos otros proverbios, nos hablan de cómo nosotros podemos atender o obtener sabiduría en nuestra vida, sobre todo al observar lo que Dios ha creado. Y en este caso, este versículo es bastante llamativo para mi persona porque me llama la atención cómo Dios puede usar algo tan insignificante como una hormiga, no un hormiguero, sino una hormiga, para educar el corazón de una persona, en este caso del perezoso, ¿no? Yo no sé si te has encontrado con un perezoso en algún momento, ¿no? Quizás un adolescente que está con esas ganas de no querer despertarse, ¿no? Y de pronto pues ya sabes que ya eres más grande, tienes que hacerte responsable. Quizás tú has sido así, creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por esa etapa, ¿no? Pero cuando entramos en ese momento, la Biblia nos dice que nosotros debemos mirar a la hormiga, ¿no? Y si tú sigues leyendo los versículos que continúan, nos habla de cómo, a pesar de las estaciones, prevé el momento indicado, se prepara, trabaja en el momento que tiene que trabajar, descansa en el momento que tiene que descansar y tiene lo necesario para el momento de las dificultades, porque trabaja, porque cumple su papel. Y lo que me llama la atención es cómo algo tan pequeño puede darnos tanto conocimiento, si nosotros tenemos la humildad suficiente para aprender de ello. Una de las cosas que tú puedes ver en este verso es que el principio puede ser evidente, por así decirlo, puede ser notorio si lo lees, si alguien te lo trae directamente, pero alguien incluso sin leer la palabra podría darse cuenta de la naturaleza de la hormiga y observar esto para sí mismo, pero necesitas mucha humildad para poder entender este principio. Y así como este verso, podemos nosotros encontrar diferentes porciones de la palabra que nos van a asombrar trayéndonos sabiduría a la vida, pero sin la humildad necesaria no vamos a encontrar la riqueza que está en la palabra. Y en este momento yo quiero darme el espacio para poder hablar justamente de esa cualidad que en un momento determinado todos hemos oído que debemos tener, que literalmente se hace difícil de cultivar porque posiblemente hemos tenido un mal entendimiento de ello, pero que juega un papel muy importante en nuestra propia vida. Y estoy hablando de la humildad. Pero no solamente de la humildad, porque me yo haría un daño si solamente hablara de ella así como así, porque literalmente la humildad está anclada o asociada a un factor muy importante en la vida de todo hombre o mujer. No importa si tú vienes de vez en cuando a la iglesia, si vienes siempre, si tú te consideras un cristiano de buena fe, pero en realidad la humildad va de la mano con la fe muy de cerca. Y abiertamente se contraponen al orgullo. Hablar de humildad y de orgullo es como hablar de dos caras, pero casi siempre nos obviamos una palabra que va en el medio y que literalmente no se puede ir de estas dos palabras, porque es una triada y es la fe. Cuando tú vas a la palabra te vas a dar cuenta de ello. La humildad es importante en la vida de cualquier persona que va a seguir a Dios y sobre todo en la vida responsable de cualquier hombre que quiere vivir bien su vida. ¿Qué tan determinante es la humildad para nosotros? ¿Qué tan determinante es la humildad sobre todo para el cristiano? Pero si tú eres cristiano,
pues entiendes que la humildad es importante, ¿no? Todos en algún momento sabemos que tenemos una medida de orgullo y de alguna forma entendemos que caemos en algo de orgullo, de arrogancia, por así decirlo. Sin Cristo nosotros podemos ser arrogantes y posiblemente hasta pedantes y creernos hasta, no sé, de muchas maneras podemos incluso hasta menospreciar a otras personas y hasta hacer acepciones de personas. Porque en el mundo no siempre se manejan los principios de amor como se enseñan en la palabra. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos otro estándar de vida, otro principio con el que nos desenvolvemos y en medio de la vida que nosotros desarrollamos hemos sido llamados a tener humildad. ¿Qué tan necesario es esta humildad? ¿Qué tan determinante es para nuestra vida? Todos sabemos que de alguna forma cojeamos, pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que la humildad es tan importante que alguien dijo que la humildad es la puerta de la fe en el corazón del hombre. Definitivamente es tan importante que tú no llegarías a conocer a Cristo si no has experimentado un grado de humildad en tu vida. Así que si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón en un momento determinado, tú has experimentado la humildad, porque es imposible que tú te acerques a Dios sin primero entender tu condición. Y eso es humildad. Hay un grado de humildad que se necesita para ello. Ahora, no hay otra forma más determinante, o por así decirlo, no hay una mejor manera de aprender a ser humildes que acercándonos a Dios. Porque literalmente, si algo transparenta la realidad de las cosas, es Dios. La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. En el momento en que tú te acercas a la luz, las cosas se hacen evidentes. Cuando las cosas no tienen luz cerca, no puedes identificar, aunque puedas palpar, pero no puedes darte cuenta de la realidad total de las cosas. Si tú vas a la palabra, te vas a dar cuenta que mientras más cerca te pones de Dios, mientras más te acercas a su santidad, más evidente se hace tu realidad, lo que implica ser humilde. Eso es. Hay que entender que la humildad, por lo tanto, no es humillarte. Y hay que entender esa diferencia porque en la Escritura tú vas a encontrar las dos palabras y las dos cosas no son las mismas. Hay versículos que hablan de la humildad y versículos que hablan de la humillación. Y aunque las dos cosas en un contexto son importantes, tenerlas o manejarlas, no es lo mismo. Cuando hablamos de la humildad, estamos hablando de ser consciente de quién eres verdaderamente. No de lo que tú piensas, no de lo que otros piensan, sino de lo que tú eres. Y en otras palabras, de lo que Dios dice que tú eres, exactamente. De lo que Dios dice que te ha entregado y de lo que Dios dice que no te ha entregado. Eso es ser consciente de tu humildad. La humillación es rebajar lo que eres. Y nosotros intencionalmente hemos sido llamados a muchas veces humillarnos para pedir perdón, para poder servir, para poder ser sumisos, para poder demostrar lo que Cristo hizo, que se humilló a sí mismo, dice el texto, siendo Dios, bajó a la tierra, tomó forma de hombre y siendo condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero se humilló, no está hablando de humildad. Difícilmente podríamos hablar de un Dios humilde como tal porque Dios es Dios. Él no necesita reconocerse tal cual porque ya está plantado a sí mismo en su propia realidad. Nosotros, por nuestra condición caída, necesitamos ser humildes. Aunque Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, vivió humildemente y mostró la realidad de cómo eran las cosas. Pero tampoco negó lo que era el Hijo de Dios, Dios poderoso. Y eso tú vas a ver en la realidad de la palabra. La humildad es la puerta al crecimiento. Si tú lo vas a ver en la Escritura, lo vas a ver de tapa a tapa. Ahora, yo haría mal si dijera estos temas y hablara de esto como si yo no tuviera problemas con la humildad. Creo que todos lo tenemos en una medida. El orgullo, que es la contraposición de la humildad, de alguna forma se manifiesta en nosotros. El orgullo se puede manifestar de muchas maneras. Casi siempre lo vemos cuando hablamos con nuestra boca, ¿no? Cuando decimos cosas. Y muchas veces la arrogancia, que es la forma más básica de poder mostrar orgullo, es la manera más evidente, por así decirlo, pero hay otras medidas de orgullo que se pueden manifestar en nosotros y de diferentes maneras se pueden ver. Sobre todo se hacen más sutiles cuando nosotros conocemos el Evangelio. Y la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que comprender cuál es el papel de esta humildad, porque muchas veces tú vas a darte cuenta que la lucha continua del reino de las tinieblas en nuestro corazón, siendo cristianos, casi siempre parte de un corazón orgulloso. La mayoría de las veces las divisiones dentro de la iglesia que hacen ineficiente un ministerio, que hacen ineficiente una iglesia, parten de un corazón orgulloso. Las divisiones entre gente y pleitos en el matrimonio parten de un corazón que no ha decidido humillarse o ser humilde y muchas veces va a pelear con aquel que debería estar unido.
La mayoría de las veces cuando nosotros tenemos conflictos con personas terceras, la razón de por qué el conflicto no termina es porque ninguno está rebajado a entender realmente cómo fueron las cosas, sino que quiere persistir en mantener su reputación o su imagen. El problema del orgullo y de la humildad trasciende mucho más allá de nuestra propia vida espiritual. Agarra y se expande al movimiento del reino de Dios a nuestro alrededor. Si Dios te usa, si Dios te va a utilizar en cualquier escenario de tu vida, tienes que ser consciente que la forma en la que tú trabajes en tu corazón respecto a la humildad y el orgullo va a ser muy determinante frente a lo que verás en el futuro. Porque definitivamente Dios ha revelado las cosas así. Por esa razón, la enseñanza de hoy día, citando las palabras de Jesús, se titula de esta manera: porque así te agradó. Si tú lees el texto que está ahí, te quiero pedir por favor que vayas conmigo en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Es donde nos vamos a centrar. Son solamente 3 versículos y vamos a analizar lo que sucedió en estas palabras y donde Jesús va a hablar acerca de lo determinante de la humildad y de la fe en medio de todo este espacio, en medio de la vida con Cristo, en la vida con Dios, del nuevo evangelio, de la nueva verdad con nosotros. Mateo 11, versículo 25 dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando nosotros leemos esta porción, de una forma muy específica va a pasar algunas cosas en medio de lo que Jesús está diciendo. Jesús no está hablando simplemente al azar diciendo verdades por ahí. Solo que sucede que estamos en un momento en el que Mateo, al escribir, entra en una sección bien interesante. Un capítulo atrás, tú te vas a percatar que algo ha pasado. Jesús ha llamado a sus discípulos, a los que ha escogido, y los ha enviado a predicar, los ha metido al ministerio, pero mientras que ellos van a predicar, Él también sigue predicando, y regresando ellos tienen un nuevo encuentro y entramos en una nueva etapa del libro de Mateo. En esta escena nosotros encontramos a un Jesús que ahora se va a encontrar siendo confrontado por diferentes personas. Y en medio de esta escena que nosotros estamos leyendo, estamos en medio de un momento en el que Mateo literalmente nos narra una serie de acontecimientos donde Jesús va a tener que responder preguntas. Porque el pueblo y la gente que estaba cerca a él tiene cuestionamientos frente a lo que él está haciendo. Mucha gente está dudando, algunos están haciéndose preguntas si Jesús es realmente quien es, o si detrás de eso ha venido a cumplir las expectativas que yo tengo de Dios. Porque esto es lo que está pasando. En medio de la escena tenemos a un Juan que va a mandar algunos mensajeros para hacer una pregunta a Jesús. Tenemos algunas ciudades que van a ser mencionadas por Jesús unos versículos antes. Si tú lees los versículos antes de lo que acabamos de leer, dice ahí el título: ciudades impenitentes, ¿no? Jesús les va a llamar la atención, porque estas ciudades literalmente no habían creído en Jesús, a pesar de que Jesús había predicado por años ahí y había hecho muchos milagros. Su base ministerial del evangelio la había plantado en estas ciudades. Y esta gente no había no solamente creído en él, sino que abiertamente lo habían expulsado. Y tú vas a ver que estas ciudades tienen algo que, Jesús tiene algo que decir de estas ciudades. Si tú sigues leyendo versos más abajo de lo que acabamos de leer, te vas a percatar que los fariseos y los líderes judíos estaban cuestionando a Jesús por hacer sanidad en el día de reposo, en un tiempo especial. Y es que en esta escena de Mateo, y si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que el pueblo tiene falsas expectativas de Jesús, de lo que Él debería hacer en mi vida y de cómo Él debería manejarse en medio de nosotros. Querían acercarse a Jesús de una manera que no han comprendido cómo es realmente que Él ha venido a actuar en medio de nosotros. Y aquí tú tienes, por ejemplo, estas ciudades impenitentes, que son los que te mencionaba hace un ratito. No son cualquier ciudad. Si tú leyeras los primeros capítulos de Mateo, hay una porción en el capítulo 4 que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, porque esto es lo que pasa en el momento de iniciar su ministerio, él volvió a Galilea, de donde son estas ciudades impenitentes que están ahí, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Había una profecía desde el Antiguo Testamento de que en estas ciudades Jesucristo iba a predicar, iba a venir el Evangelio. Pero estas ciudades abiertamente decidieron negar a Jesús. Es en Capernaum mismo que Jesús mismo va a ser casi echado por un risco y Jesús con su poder va a salir entre ellos escabulléndose. Aunque la profecía decía que él se iba a presentar con grandes milagros y la gente ahí iba a ver a Dios, no iban a creer. Y esta es la realidad de esta ciudad, rechazando al Mesías, a su propio Mesías. Si tú siguieras leyendo un poco más arriba, te vas a dar cuenta que Jesús tuvo la oportunidad de poder tener un protagonismo muy notorio en estas ciudades. Pero un poco antes de esto, como te mencionaba, Juan va a enviar unos mensajeros, porque Juan había predicado acerca de un Jesús que iba a venir a bautizar con fuego y con agua, ¿no? Pero con fuego. Y literalmente la escena de Juan era de un Jesús que iba a venir a traer orden. No era como los fariseos y los saduceos que buscaban necesariamente un orden político. Juan entendía con mayor revelación las cosas, pero algo no le cuadraba, porque ahora Jesús estaba haciendo lo mismo que él, estaba enseñando. Pero bueno, ahora él estaba sanando también. Estaba perdonando pecados, dice el texto, estaba sanando personas y estaba andando con las personas que no eran los que tenían influencia en Israel. Entonces Juan estaba en la cárcel, él solo escuchaba lo que estaba pasando y se atreve a mandar mensajeros y preguntarle a Jesús. No le dice si realmente este es el itinerario correcto. No le pregunta si él realmente va a empezar más adelante. Le pregunta si él es el que estamos esperando. Juan no es cualquier hombre. Juan era Juan el Bautizante. Él ha visto a Jesús venir a él. Él lo sumergió, lo sacó y una gran voz salió del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan no es cualquier hombre. Pero Mateo intencionalmente nos pone aquí la escena de Juan, no para menospreciar a Juan porque es un incrédulo, no, porque Juan tenía ciertas razones para tener ciertas dudas, porque no entendía muy bien, y porque es un hombre, porque es humano, porque por más que Juan era un gran hombre, también podía dudar. Y posiblemente parte de su conocimiento lo llevó a cuestionar a Jesús. No lo sabemos por qué, pero tenía ciertas expectativas detrás de eso. Y Jesús le responde con mucha humildad y con claridad. Le dice, mira lo que está pasando. Le cita otras profecías que Juan se está olvidando y que él no estuvo predicando, pero que también están en el Antiguo Testamento. Y Juan no tiene dudas, Juan en ningún momento duda del Mesías y al final continúa, pero aún el mismo hombre más fuerte espiritual de aquel entonces tenía problemas para poder entender a Dios. Y en un arranque posiblemente de ignorancia, ¿no? Intentó cuestionar a Jesús. Jesús lo dejó claro y lo puso en su lugar. Y detrás de todo eso siguió avanzando. Luego tendremos a los líderes judíos que abiertamente estaban en contra de Jesús y que habían decidido no solamente no creer en él, sino detener el obrar de Dios a través de Jesús. Terminaron crucificando a Jesús. Estos públicos cuestionaron la procedencia de Jesús porque tenían expectativas de ellos y en medio de todo esto comenzaron a abrigar literalmente oposición contra el mismo Jesús. En esa escena, Jesús abre sus labios y el versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Esta es la parte que llama la atención. La primera parte dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra. Esto no es visto así nomás. Es Dios asombrándose de Dios. La segunda persona de la Trinidad mencionando la sabiduría de la primera persona de la Trinidad, de cómo decidió actuar en la vida de los hombres, de cómo revelarse a ellos. Y lo exalta por una razón. Dios ha escondido el camino hacia él y lo reveló a través de la humildad y la fe. Lo que Jesús tiene que decir en este momento es que él exalta al Padre porque en su plan perfecto, él decidió revelarse no por la inteligencia de los hombres, no por la ciencia de los hombres, sino a través de la humildad y de la fe que todo hombre tiene que tener. El camino que Dios escogió para mostrar su deidad y su poder y una relación cercana solo llega a través de la humildad y de la fe. Y el texto nos lo aclara, no exactamente con esas palabras, pero está totalmente implícito en el momento que Jesús dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿A qué se refería Jesús cuando tenía que decir esto? ¿A qué se refería Jesús en primer lugar de que Dios ha escondido el camino hacia él? Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, esto es muy obvio, no de todos es la fe.
Yo cada domingo que vengo aquí paso por el puente de la 24, camino por esta zona y cada vez que voy por ahí veo a otras personas de otras congregaciones, no sé si de esta denominación o de otra, ir con sus Biblias, señoras con sus faldas y con sus bebés y posiblemente a ti te pasa lo mismo. No era lo que pasaba en los 90, no era tan común. Ahora hay muchos más cristianos, ¿no? En Perú. Y tú puedes caminar ahorita saliendo, ¿no? Y más o menos a la 1 tú te vas posiblemente a una pollería a comer, porque muchos hermanos hacen eso, y en la pollería hay otros cristianos de otras iglesias también comiendo, ¿no? También están orando por sus alimentos. Qué bueno, ¿no? Tenemos más cristianos, pero también la población ha aumentado, aquí mismo en Perú. Tanto que el porcentaje de cristianos solo ha subido 2 puntos en referencia de 2 años. La última encuesta del INEI es que solo somos el 14% de evangélicos en Perú. El 14% de este año, encuesta de este año. Nada más. A pesar de que la sensación posiblemente es un poco diferente. No de todos es el evangelio. Los sectores más grandes de la sociedad, de la cultura, no son cristianos, no son evangélicos. Si hablas de Hollywood o de las esferas de poder, la gente más rica del planeta o los políticos, no necesariamente son cristianos. Algunos están asombrados del presidente Trump, ¿no? Porque habla de la Biblia y se ha vuelto bastante asiduo a los cristianos. Pero las mejores voces del cristianismo de aquel país dicen que eso es pura política, porque en el fondo hay otras cosas detrás. Nosotros no juzgamos, no podemos saberlo con precisión, es solamente lo que vemos, pero así es la política también. Que nos convenga, bueno, de alguna forma está bien, pero no lo sabemos. Eso no pasa en todos los países, eso no pasa aquí en este caso. Gracias a Dios tenemos más autoridades cristianas también que están haciendo a veces el trabajo, pero ese no es el común de todas las autoridades en medio de nosotros. No de todos es la fe. Y cuando nosotros vemos eso en nuestras propias familias es igual. Lo más probable es que en tu familia extendida y en tu familia propia, muchos de ellos no sean cristianos todavía. No conozcan el evangelio por más que tú tengas a Cristo hace muchos años, les hayas predicado, les hayas hablado, porque no de todos es la fe. El camino hacia el Señor es el evangelio. Y si nosotros predicamos a Cristo, tenemos que entender qué es el evangelio. Yo solo lo voy a resumir rápido para poder entenderlo y que todos estemos en la misma página. El evangelio es lo siguiente, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para morir en una cruz, por ti y por mí, y rescatarnos de la condenación eterna para darnos una nueva vida a la que todos hemos sido llamados a vivir. Lo voy a leer otra vez. Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para morir en una cruz, por ti y por mí, y rescatarnos de la condenación eterna para darnos una vida nueva a la que todos hemos sido llamados a vivir. Ese es el evangelio, eso es lo que predicamos, eso es lo que nosotros anunciamos. Y a pesar de que nosotros sabemos lo fácil que podría ser el mensaje, creer en ese mensaje es otra cosa. Nosotros podemos explicarlo rápidamente y podríamos ser muy didácticos, con proyección, con un lenguaje hablado, con libros, con diferentes metodologías. Lo podemos hacer en la calle de muchas maneras y debemos hacerlo. Pero el entendimiento del evangelio no es lo mismo que creer en el evangelio. Y cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros hemos sido llamados no solo a predicarlo, sino a creer en él. No solo a anunciarlo, no solo a entenderlo, sino también a confiar en él. La revelación de esa verdad en el corazón del hombre y aceptar el evangelio es una obra netamente de Dios y del Espíritu Santo. Por esa razón, si tú vas a un verso conocido, si quieres búscalo, si no, escúchalo. Juan 16, 8 al 11 dice lo siguiente. En el Evangelio de Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La Biblia dice que en el momento en el que en Pentecostés vino el Espíritu Santo para quedarse, comenzó un obrar directo en el corazón de las personas que no conocen a Jesús. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que toma ese evangelio entendido en mi mente y hace una obra de convencimiento, de convencer de 3 maneras. Nos convence de pecado, pero no de cualquier pecado. No de los pecados que tú cometes exactamente a diario, sino del pecado de incredulidad, de identificar que realmente tú, sin Cristo, estás mal y en el fondo tú no crees en el Señor. Si tú te has acercado a Jesús en un momento determinado y decidiste acercarte y pedir perdón por tus pecados, es porque te diste cuenta que tú no creías en Él.
que necesitabas una conexión con Él, que necesitabas acercarte a Él. Y aunque no lo entendías, tú eras consciente de que tú no creías en Él. El Espíritu Santo es el que toma esa verdad y te convence para que te das cuenta, yo no creo. Lo segundo es de justicia, no solo de pecado, sino de justicia. Y en este caso no es que nos hacemos justos exactamente, sino que el Espíritu Santo es el que nos convence para mostrarnos nuestra incapacidad para agradar a Dios. Es ese Espíritu Santo el que opera en ese instante, después de escuchar la predicación del Evangelio, de evaluar mi vida y darme cuenta, si saco promedio, estoy en rojo. Yo no apruebo, yo no paso el año, yo estoy jalado. Me doy cuenta que en el fondo la regla es más alta y en realidad yo estoy desaprobado delante de Dios. Es ese Espíritu Santo el que me convence de que en justicia yo soy injusto. Yo no estoy justificado y detrás de eso no apruebo el estándar de Dios. Es ese Espíritu Santo que quiebra el corazón y me hace entender yo estoy mal. Por eso me convence de justicia. Y el Espíritu Santo también nos convence de juicio. Y eso no es exactamente que vendrá un juicio para todo aquel que no cree en Jesús y va a ser condenado y me da miedo. No, en este caso se refiere al sentido común, de comprender cuál es el verdadero camino. Cuando el autor de este evangelio, Juan, dice que el Espíritu nos convence de juicio, es como decir que el Espíritu nos ayuda a identificar que estamos en error y este es el camino correcto. Y en ese instante yo identifico, por aquí tengo que caminar. Este es el verdadero espacio. Que de ese momento yo decida no creer, pues esa ya es mi condenación. Pero si yo detrás de eso decido entender que estoy mal, comprendo la verdad, comprendo el Evangelio, acepto a Jesús y camino por esa senda, yo soy cristiano. Acepto a Cristo, Dios opera esa transformación en mí. Eso no lo hace ni el predicador, ni la mejor exposición de la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Por eso la salvación viene de Dios. Y cuando la Biblia nos habla de que está escondido, es porque aún así tú prediques de manera perfecta, la gente solo se convierte cuando el Espíritu Santo de Dios obra en su corazón. Y cada uno de nosotros hemos tenido la gracia de poder llegar ahí si somos cristianos. Hubo un proceso detrás de convencimiento, de poder mostrarnos la verdad y comenzar una transformación en donde nosotros comenzamos a ver un nuevo obrar de Dios en nosotros. Y esto es bueno saberlo y lo menciono así con todos sus detalles porque el obrar del Espíritu Santo sigue dándose en nuestra vida de manera repetida en diferentes aspectos. No es que solamente el Espíritu nos convence de esta manera en el inicio de nuestra vida, sino que ese Espíritu mora en nosotros y sigue transformando nuestra vida. Y aunque ahora yo no me arrepiento para salvación, yo a veces necesito arrepentirme de otras cosas ahora en mi vida cristiana. Yo necesito arrepentirme de posiblemente un maltrato con mis hijos. Yo necesito arrepentirme de un pensamiento, de una conducta en mi mente que posiblemente es pecaminosa. Yo necesito arrepentirme de un deseo malo sobre una persona. Yo necesito arrepentirme de un resentimiento. Yo necesito ahora arrepentirme de una conducta que esté mal. Y en mi transformación al hacer como Jesús, yo voy a necesitar continuamente ser convencido de mi pecado, arrepentirme y entender cuál es el camino correcto. Si el Espíritu no hace eso en nosotros, no vamos a crecer. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? ¿Por qué esto tiene que ver con la humildad y con el orgullo? Es porque un orgulloso ha dejado de ver el obrar del Espíritu Santo en su corazón y ha intentado comenzar a ver ese obrar en la vida de otros. Es la humildad la que nos posiciona sabiamente para seguir avanzando. Y a pesar de que por un momento podemos deslizarnos, es esa humildad la que nos posiciona para seguir creciendo. ¿Te imaginas cómo es nuestra vida sin el Espíritu Santo? Realmente ninguno de nosotros podríamos sobrevivir. ¿Te imaginas cómo sería la vida de un cristiano que no se da cuenta que no le cree a Dios? Que piensa que en el fondo realmente tiene una fe fuerte y verdadera, pero Dios lo mira y dice, tú no me crees. ¿Te imaginas cómo sería su vida? Es como manejar un carro y taparte los ojos, ¿no? ¿Te imaginas? Todo depende de qué velocidad vas, ¿no? ¿Te imaginas un líder que no le cree a Dios? Pues ese no va a 50 kilómetros por hora, ¿no? Un líder va a 80 para arriba, ¿no? Entonces te imaginas el desastre que podría venir después. Literalmente nosotros no podríamos mirar más allá. ¿Te imaginas un cristiano que no se da cuenta que su mal actuar y de que cómo su vida de alguna forma está conduciéndose no correctamente, pero él piensa que está andando correctamente? ¿Te imaginas de ese cristiano que puede estar convencido de que está caminando por la senda correcta, pero en el fondo está actuando mal?
Pero tú imaginas cómo el pueblo de Israel y cómo los líderes judíos en un momento decían crucifícale. Y estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Pero esto es lo que podría pasar. ¿Te imaginas cómo un creyente que no identifica el camino correcto debe tomar decisiones? ¿Cómo un hijo de Dios que debe saber por dónde moverse no identifica la voluntad de Dios en su vida? El obrar del Espíritu Santo nos permite tener el equilibrio necesario para seguir creciendo. Y aunque esto no parezca evidente, es el mismo Espíritu el que nos permite poder estar en una condición de humildad continuamente o de corregir nuestro corazón para no desviarnos. Todo esto está unido a la fe. Y el camino de Dios se ha mostrado así. Dios ha escondido el camino de los sabios y entendidos. Ahora, ¿qué dice exactamente Jesús cuando se está refiriendo a los sabios y entendidos? ¿A quién está aludiendo en este caso a los sabios y entendidos? Bueno, se refiere específicamente, así como tal, a aquellos que eran considerados de alguna manera personas doctas o enseñadas o instruidas en el entorno donde él se movía. Esto podría tener dos connotaciones, de manera espiritual o de manera intelectual, así tal cual. Y una de las cosas que tú puedes entender directamente de lo que Jesús está diciendo no es que cualquier persona estudiosa o cualquier persona que conoce de la palabra de Dios es una persona necia que no conoce a Cristo. No es lo que está queriendo dar a entender. Es que una persona que posiblemente se considera a sí misma muy capaz se limita a sí misma de depender de Dios. Recientemente estaba mirando un video que encontré en YouTube. Investigué un poco más respecto a eso. Pero me llamó la atención mucho porque siguiendo información responsable acerca de cómo se mueven, por así decirlo, los medios en nuestro mundo respecto a cómo se enseñan falsas enseñanzas acerca del sexo, de la feminidad, de la ideología de género, y hay ciertos defensores que en el mundo se mueven para hacer banderas o estandartes de la verdad. Uno de esos hombres, que no es cristiano, pero que tiene nociones muy serias, conservador, por así decirlo, de cómo deberían ser las cosas, sobre todo entendiendo quién es hombre, quién es mujer, y que no existe un sexo intermedio detrás de eso, es Jordan Peterson, este hombre que está aquí. Él no es cualquier hombre. De hecho, es muy citado y bastante referido como un exponente muy fuerte. Pero él no es cristiano, por si acaso. Él dice creer en Dios, y más de una vez habla de Dios también. Cree en el poder de la iglesia o de la religión, cómo ha afectado exactamente a la historia del mundo, porque es estudioso y responsable de esto, es un psicólogo, si no me equivoco, psicoanalista, algo así es. Pero lo interesante de hablar de él es que él en una entrevista recientemente, bueno, en más de una, de hecho 2 o 3, él dice que si Cristo, no el histórico, porque él cree en el Cristo histórico, sino en el Cristo divino, es verdadero, tengo terror, tengo miedo, literalmente. Porque él sabe muy bien que él no cree en el Cristo divino. Pero si él es cierto, no sé qué va a hacer de mí, dice. Y lo más interesante es que este hombre lo ha dicho en diferentes momentos, y la última vez que salió, por eso salió el video, es porque él lo dijo con lágrimas, asustado de que no solo lo pienso por mí, sino por mi familia. Porque, ¿sabes qué es lo complejo de esto? Que la ciencia y el conocimiento, incluso parte de la apologética, nos puede ayudar mucho a entender el evangelio, pero no a creer en él. Porque es el Espíritu Santo el que transforma el corazón. Es el Espíritu Santo con gracia que transforma el alma y nos lleva hasta ahí. Y literalmente nosotros dependemos de esa gracia que está en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos abiertos en nuestros ojos espirituales para conocer a Cristo. Un mundo nuevo se abre a nosotros. La sabiduría de Dios comienza a tener sentido. Pero hay muchos principios profundos que tú no vas a ver si no tienes la humildad suficiente. Este hombre literalmente dice con sus propias palabras que le cuesta creer en Cristo por los cuestionamientos que muchas iglesias tienen. En otras palabras, por el mal testimonio de algunos cristianos y sobre todo de sus líderes. Y detrás de todo eso tiene muchas otras razones, aunque le hace sentido el evangelio, es lo que dice. Pero hay suficiente orgullo en él para poder decir, no pienso dar este paso porque no quiero resistir a lo que creo y a lo que tiene sentido en mi mente. Porque en el fondo, para llegar a Jesús tú necesitas fe. Y aunque todavía no llegamos a ese punto, él no quiere dar ese salto todavía. Los sabios y entendidos no podrán conocer a Cristo y por más que él ha hecho lo posible por intentar entenderlo, no va a llegar ahí. ¿Cuánto más otro tipo de personas que se desenvuelven en otros niveles? La Biblia nos enseña que nosotros como personas vamos a conocer la palabra de Dios y debemos entenderla de muchas maneras, pero cuando nosotros consideramos ser fuertes o amparamos nuestras vidas en nuestros logros, en nuestra reputación, en nuestra imagen,
o lo que hemos llegado a hacer, literalmente vamos a poner una puerta cerrada delante de nosotros para experimentar a Dios, para conocer más de Él. En el pueblo de Israel, frente a lo que Jesús estaba enfrentando, no era muy distinto a esto. Y más o menos vamos a ponernos en contexto para que eso pueda entenderse. Miren, Israel y donde Jesús predicó es casi como predicar dentro de una iglesia, no en el mundo. Y podríamos equipararlo de esta manera por algunas razones. En primer lugar, todo judío que estaba en Israel era una persona que tenía un conocimiento básico y elemental de las Escrituras. La mayoría de ellos, casi el 80%, sabían leer y escribir porque habían sido instruidos en la sinagoga. Entendían la ley y la habían memorizado en muchos casos. No eran personas ignorantes de la ley. La mayoría de ellos tenía el conocimiento de que vendría el Mesías. Y aunque algunos no estaban emocionados por eso, entendían que ahí estaba la salvación de Dios y que Dios iba a orar a través de su Mesías. Ninguna de las personas a las que Jesús le expuso la palabra en medio de todo este pueblo judío eran personas ignorantes del Evangelio o personas ignorantes de lo que Dios iba a hacer, por así decirlo. Era gente que conocía la palabra. Y había quienes conocían más, como los escribas, los saduceos, los fariseos. Pero era un pueblo instruido. No eran personas que no entendieran lo que Dios quería hacer. Aunque detrás de todo eso ellos tenían corazones desviados hacia el pecado y había muchas cosas ahí dolidas y había gente ignorante también detrás de todo eso. Muchas de estas personas sabían quién era Dios, entendían lo que Él iba a hacer. Así que no era un pueblo no informado, era un pueblo informado. Y curiosamente los más doctos y los más preparados fueron los que terminaron crucificando a ese Mesías. Terminaron de renegar del reino de Dios y terminaron matando a su propia salvación. En medio de eso muchos hombres confiaron, como los fariseos, en su preparación teológica, en la actividad ministerial, por así decirlo, que tenían para Dios, en sus éxitos pasados y en sus capacidades presentes. Esto se llama orgullo espiritual. ¿Esto puede suceder en los cristianos de nuestros tiempos? Sí, de muchas formas. Pero antes de entrar ahí, Jesús no deja de hablar solo de los sabios y entendidos, sino va a hablar de los niños. Y aquí lo contrapone de una forma muy diferente y es justamente lo que queremos estudiar, porque el texto dice directamente que Dios reveló a los niños la verdad de su evangelio. El crecimiento y el desarrollo de esa vida espiritual está en aquel que tiene corazón de niño. Jesús literalmente se estaba refiriendo a los niños pequeños. Y la palabra que se utiliza aquí en el idioma original es una palabra que refiere no a niños de 8 o 10 años, sino a niños de 0 a 3 años, infantes, pequeños, que son totalmente confiados, que no saben hablar, pero saben dónde está papá, que no pueden mirar muy lejos. Si papá no está, me desespero. Que si el padre le entrega algo para comer, se lo comen. Que si no saben algo, ¿a quién preguntan? A papá, a mamá. Y es el que siempre te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tú conoces a esos niños, ¿no? Ya tú no sabes qué responder, ¿no? Llegas hasta Dios y te siguen preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque son conscientes de su incapacidad, de su inexperiencia, y esa realidad les lleva a seguir aprendiendo. Cuando Jesús se refiere a los niños, no se está refiriendo, en este caso, a los líderes judíos, se está refiriendo a la mayoría de sus seguidores que de manera crédula le han seguido. Y algunos de ellos no eran nada sabios, nada entendidos, nada doctos. Algunos sí, porque hubieron fariseos en medio de ellos, hubieron doctores de la ley, hubieron personas que estuvieron cerca de Jesús, muy preparadas, pero no abundaban, no eran los mayores. ¿Cómo es un niño entonces como para que nosotros podamos identificar cómo es el corazón de una persona que va avanzando, que va creciendo, que va surcando las olas del cristianismo en su vida espiritual y comienza a avanzar, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es un niño. Primero, un niño no es viejo. Tienes que saber, y aquí sí vamos a ser literales, que mientras más años pasen en tu corazón, más necio te vas a convertir. Esto es feo de saber y quizás, hermano, si eres mayor, te vas a ofender, pero tienes que saberlo y para que estés preparado. Así como cuando somos muy jóvenes, somos inexpertos y podemos caer en cualquier trampa del mundo. Mientras más viejos nos volvemos, más necios también nos volvemos. No es sorprendente. Cualquier persona que sale a evangelizar lo sabe, que las personas más receptivas al evangelio son primero damas y los más jóvenes. Las personas mayores de 30, 40 años para arriba casi siempre ya tienen algo que decir referente a esto, porque tienen experiencia en su vida, ¿no? Hay errores que han cometido, hay cosas que ya saben, y mientras más años pasan, más difícil es esto, se cierra, ¿no? Se llena de cerillo y no escuchamos. Y eso no solo pasa afuera, también pasa acá. Piensa en la fuerza motora de nuestra iglesia. En cualquier iglesia que empieza, tienen que pasar alrededor de 15 o 20 años para que se levanten líderes adultos o en su mayoría sostengan la iglesia. Esa es una realidad en nosotros también. La mayoría de nuestros líderes no son muy mayores. ¿Y por qué será?
No es una sorpresa, eso no pasa solo en nuestra iglesia, pasa en muchas iglesias. Porque muchas veces los corazones más viejos no están receptivos a la verdad. Porque mientras más jóvenes somos, a veces podemos ser mejor formados. ¿Eso significa que toda persona mayor es así? No, no toda persona mayor es así. Los hombres más sabios de la iglesia, por así decirlo, que influencian nuestras vidas en diferentes escenarios, usualmente son mayores. Porque han roto ese esquema en sus corazones y han aprendido la humildad y han aprendido de diferentes maneras a seguir aprendiendo, creciendo en el Señor y rejuveneciéndose, como dice la palabra. Pero esta es una verdad. Un niño no solo no tiene años, un niño también no tiene experiencia de vida. Eso necesita preguntar. Literalmente un niño no sabe y cuando entra a algo nuevo, entra como que sabiendo, ¿no? ¿Tú has visto a un jovencito yendo a su primer trabajo por primera vez? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa? ¿No? Todos hemos pagado derecho de piso y en algún momento es así, ¿no? Pero si estás deseoso de empezar y hacerlo bien, preguntas, te mueves, eres diligente o proactivo y terminas de romper el esquema y comienzas a avanzar. Cuando ya sabes hacerla, no hay mucho que preguntar. Ya no estás consultando, ya no estás orando, ya no necesitas detenerte un momento y planificar, porque ya lo hiciste antes, entonces lo puedes volver a hacer. David, el rey David hizo esto, mucha gente murió. Si tú analizas la escritura, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que todo corazón dependiente de Dios no deja de orar, no deja de preguntarle a Dios, no toma decisiones simplemente por experiencia, no toma decisiones simplemente porque ya pasó antes, lo volvemos a hacer. Hay ciertas cosas que podríamos decir que con equilibrio hay que considerar. Y cada vez que esto suceda y es complejo, y si no sabes si deberías actuar seriamente, ora, ¿no? Depende de Dios, pero un niño confía, pregunta, depende de su Dios. Otra de las cosas que los niños no tienen es dinero. Y aquí voy a ser un poco más claro, porque esto es necesario dejarlo claro. Jesús dijo en Mateo 19:23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aunque este tema es bien controversial, Jesús está diciendo que las riquezas son un obstáculo para depender de Dios. Primero, para poder acercarte a Cristo y ser hijo de Dios. Y segundo, para que incluso siendo cristiano, tú dependas de Él. Y el detalle aquí es que literalmente Dios no va a hablar en contra de la riqueza, sino de la actitud de mi corazón frente a las posesiones materiales. Y esta es una realidad. Porque Jesús está diciendo que muchos que le siguen no son ricos, son pobres. Y estamos hablando de plata, literalmente, de posesiones materiales. Eso puede sonar un poco controversial, pero es una verdad. Y para que no vayas a pensar que estoy hablando cosas raras, voy a responder esto con 3 preguntas para que me entiendas mejor. Número 1, ¿es necesario ser pobre para entonces creer en Jesús? No, no me vayas a malinterpretar. No es necesario ser pobre para creer en Jesús, pero la realidad es que los pobres muchas veces son más receptivos al Evangelio porque tienen menos ídolos en quien confiar. Y esa es la verdad. Muchas veces nosotros cuando nos hemos acercado a Jesús, quizás no hemos sido pobres económicamente, pero sí hemos sido pobres en un tema familiar y desesperados venimos a Dios para que nos dé riqueza de ese lado o de otro tipo, ¿no? Porque hay carencia en nosotros que nos hace mirar al Señor o al Salvador. Y en medio de nuestra realidad tenemos que saber que el pobre está más presto a escuchar al Señor y mirar arriba porque no tiene abajo cosas que le distraigan para seguir mirando hacia abajo. Otra pregunta, ¿es entonces en su mayoría pobres los que siguen a Dios? Sí. Son pobres económicamente, en su mayoría, y a Dios le plació así. No es algo que sea novedoso, en nuestros tiempos es una realidad, fuera de que en Asia, el continente asiático, hay mucha persecución. África y Latinoamérica son los países donde el índice de cristianos está aumentando cada vez más. En América Latina se ha reducido un poco el crecimiento, pero en África está creciendo mucho. Y está sorprendiendo mucho porque el continente africano está comenzando a enviar misioneros a Latinoamérica y a otros países también. Esa es la realidad de nuestros tiempos. ¿Te acuerdas de la época de la Reforma, cuando el catolicismo estaba en auge y poder, y de pronto salió un monje, sacerdote Lutero, y comenzó una reforma y mucha gente se convirtió y vinieron otros tras otros? Bueno, la Europa de aquel entonces no era la Europa de ahora, una Europa que era súper poderosa, no una Europa con potencias mundiales como ahora. No, la Europa de ese entonces era pobre, tenía gente con reinos amalgamados, con gente con mucho dinero arriba, pero abajo el pueblo era muy pobre. Y el evangelio corrió, mucha necesidad estuvo ahí. Y esta es una realidad, el cristianismo corre en medio de la necesidad. Lo hemos visto en diferentes escenarios. ¿El cristianismo entonces es una vida pobre? Esa es la última pregunta. Entonces, ¿ser cristiano implica ser pobre? No, por si acaso.
Jesús le dijo literalmente después de este texto que yo he leído hace un rato, porque Pedro le va a preguntar a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, te estamos siguiendo, entonces ¿vamos a perderlo todo? ¿No vamos a tener nada? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la generación cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono en gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano o hermana o padre o madre o mujeres o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este caso, Jesús le está respondiendo a ellos con una aplicación directa en sus casos. Tú no te vas a sentar en un trono, por si acaso, hermano. Ese es para ellos. ¿Ya? Pero lo que sí va a suceder es que Dios ha prometido traer provisión para nosotros. Hay otros textos como Mateo capítulo 6, que tú puedes leer con precisión de que no debemos afanarnos porque Dios ha prometido traer provisión para nosotros. Y no solo para nuestra vida, sino también para lo que necesitamos en el ministerio. Y encima de eso va a traer añadidura. Porque básicamente lo que sucede es que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, Dios transforma no solamente nuestro corazón, sino también la manera en la que administramos nuestra vida, nuestras finanzas. Y aunque Dios no promete prosperidad económica, y algunos principios de la Biblia sí lo hacen, por si acaso, prosperidad bíblica como tal, Dios ha prometido ser fiel cuando un hombre es responsable en la administración de sus bienes. Pero muchas veces ese factor es buena administración más que otra cosa. Tanto que a veces algunas personas en el mundo piensan que algunos cristianos tienen mucha plata, pero es que muchos cristianos no están gastando en cerveza al fin de semana, ¿no? O en cosas que son vanas y administran bien su dinero. Muchos más los líderes, ¿no? Y por eso es responsable que los líderes sean cautos y sobrios también, porque el Señor puede proveer para ellos y estar bien. A eso hay que agregar que Dios también ha prometido traer bendición a aquellos que son de bendición, a aquellos que sirven y a aquellos que Dios cumple sus verdades en el tiempo que Él espera. Cuando tú ves a un niño, literalmente tiene esas limitaciones. Otras que voy a mencionar rápidamente son que un niño no tiene títulos adquiridos para confiar en ellos, no confía en su reputación, no tiene gente bajo su cargo para poder sentirse con un corazón fijo y fuerte para poder confiar en eso, orgullecerse. Es dependiente, es consciente de que no sabe y es consciente de que necesita aprender. Un niño tiene esa condición clara y continua de sí mismo. Sueña con la idea de ser grande. ¿No? ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Cómo será cuando salga del colegio? ¿No? Ahora todos quieren volver al colegio, ¿no? Ya no quieres trabajar, ¿no? Y es lo normal, ¿no? Porque entendemos la carga, ¿no? Pero la realidad de nosotros es que cuando nosotros tenemos corazón de niño, nosotros no nos cotizamos muy alto. Nosotros sabemos que lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos esa posición en nuestra vida, entonces comenzamos a actuar correspondiente a esa actitud de corazón. Cuando yo me pierdo en ese sentido y dejo que el orgullo lleve a mi corazón a un camino que no es el correcto, entonces lo que va a suceder es que yo me voy a confundir. Lo que a mí me llama la atención de todo esto es que Dios lo diseñó así. Y si tú lees la oración de Jesús, Jesús dijo, porque así te agradó. O sea, Dios literalmente diseñó la vida cristiana para que no avance ni empiece sin humildad y fe. Tú no puedes caminar más allá de la humildad que realmente quieras comenzar a desarrollar y de la fe con la que tú abordas las verdades que Él te muestra en medio de esa humildad. Pero si no llegas hasta ahí, simplemente no vas a avanzar. Tú puedes crecer ministerialmente, tú puedes crecer económicamente, tu reputación puede crecer, pero espiritualmente solo creces con humildad y fe. Porque esas dos cosas no siempre son las mismas. Pueden cambiar y pueden ser diferentes. Y literalmente la palabra nos llama a eso. El orgullo espiritual juega un papel en contra de ese proceso. Y cuando yo de pronto desarrollo arrogancia espiritual, orgullo espiritual es un problema para mi vida. Porque el orgullo espiritual trunca ciertas cosas en mi crecimiento. Yo te voy a mencionar algunas cosas aquí para que tú puedas diferenciar cómo el orgullo se manifiesta cuando incluso ya somos cristianos y ya entendemos las verdades. Una de las cosas que sucede con el orgullo espiritual es que nos predispone a juzgar. No es el humilde el que rápidamente comienza a señalar el pecado ajeno, es aquel que se ha olvidado de que ha sido perdonado, que ha sido lleno de gracia y que ha sido levantado, y él no se ha levantado solo, el que rápidamente levanta su boca y comienza a juzgar. ¿Te acuerdas del fariseo y del publicano? Que orando uno de pie miraba al otro de rodillas y lo menospreciaba. Pues cuando yo tengo orgullo espiritual y de alguna forma me olvido que yo realmente soy carente y pobre espiritual y necesito que Dios obre en mi vida, yo soy muy rápido con mi boca. Ese orgullo espiritual es como un globo
Que tú llenas de agua y el pico es muy ancho y por el hueco ¡flux! Se sale, ¿no? Hay un hueco grande en nuestro cuerpo, nuestra boca, y sale rápidamente por ahí. Es ese orgullo el que rápidamente se levanta a juzgar y no medimos nuestras palabras. A veces para insinuar algo, a veces para dar a entender algo, a veces para decir abiertamente algo, y eso definitivamente no está bien. El orgullo espiritual literalmente se manifiesta a través de nuestro hablar. Y el juzgar al otro es algo que rápidamente se puede hacer cuando yo no soy muy consciente de la gracia con la que yo debo tratar a mi hermano. La Biblia nos llama a perdonar, la Biblia nos llama incluso a poder tener misericordia y gracia, a poder considerar lo que es el beneficio de la duda, pero muchas veces yo estoy muy seguro de lo que pasa en la vida de mis hermanos o no de lo que pasa en mi corazón, y eso no está bien. Yo puedo rápidamente ir por otro lugar. Otra de las cosas que sucede en la vida de la persona orgullosa es que se limita su capacidad para aprender. Se pone una venda en los ojos. Te voy a leer 2 proverbios que más o menos lo ponen ahí a continuación. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. La palabra instrucción aquí no es enseñanza, no es didacticón, que es la palabra para poder instruir por medio de una disertación, sino es instrucción como la instrucción militar. Cuando te dicen, levántate, a esta hora, tienes 5 minutos y lavado los dientes, cambiado y bañado, ¿no? Y listo, estás aquí, ¿no? No está hablando necesariamente del conocimiento teórico, sino del práctico, en donde alguien está vigilando, corrige el pie, corrige la mano, cambia la actitud, y te están vigilando y corrigiendo. La persona que entiende la instrucción, que comprende como beneficiosa para sí, es aquel que se hace sabio. La persona que no entiende eso, que juzga a su enseñador, que menosprecia a su enseñador, termina al final de ser ignorante. Así que literalmente ese orgullo no le deja avanzar. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Aquí está mucho más claro que el orgullo de alguna forma termina en vergüenza, pero la humildad es la que nos abre puertas para la sabiduría. Es ese orgullo el que nos permite escuchar, el que nos permite aprender, incluso no menospreciar el mensajero. Y yo siempre he dicho esto porque es el versículo que te mostré al inicio. Si el perezoso puede aprender de una hormiga, hermano, tú puedes aprender de quien sea. Una hormiga es insignificante, ni siquiera habla de un hormiguero, habla de una hormiga, nada más. Tú puedes aprender de quien sea. Y muchas veces nos hemos encontrado en la vida de iglesia sentados escuchando una enseñanza, diciendo, va a predicar tal, va a enseñar tal, sea que sea el domingo, el miércoles, en un grupo pequeño, donde sea. No, ya, prefiero ver mi celular, ¿no? O prefiero hacer otra cosa. ¿Cuántas veces el corazón se predispone a decir, a mí no me gusta mucho cómo enseña él o cómo enseña ella o cómo es que en este lugar se enseña? Porque yo tengo una predisposición en mi corazón de que ciertas cosas van a suceder. En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto está en un contexto en el que el judío criticaba literalmente a sus enseñadores y Santiago tiene que decirles, hey, cálmate, sé tardo para hablar, sé pronto para oír, deja de juzgar a los que están al frente, aprende. Y por esa razón él tiene que decir después, por lo cual desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra. El judío era pleitista, ¿no? Y una de las cosas que sucedía en la cultura de Santiago, que les va a escribir a algunos judíos cristianos, era que esto no se había perdido a pesar de que eran cristianos. Estaban juzgando a la gente que estaba arriba, al frente, y esto era un problema para ellos. Lucifer se llenó de orgullo y terminó rebelándose contra Dios, literalmente. Y este es otro de los problemas que pasa con el orgullo. No solamente no te deja aprender, no solamente te hace juzgar, sino que no fomenta la sumisión. El orgullo no fomenta la sumisión, fomenta la rebeldía. Literalmente resiste a aquellos que pone Dios frente para poder bendecir tu vida. Y posiblemente no sean los mejores, tengan limitaciones o se equivoquen o les falte capacidad, porque eso sucede en todo escenario y estamos en proceso de crecimiento. En todo lugar puede pasar. Pero cuando Dios ha puesto a alguien al frente mío o tuyo, Dios nos ha llamado a someternos, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la sociedad. Así sea la presidenta a la que no te gusta, pero es nuestra presidenta. Si tú tienes un trabajo, a menos que
tengas tu propia empresa y quieras trabajar tú mismo como tu jefe, bueno, estás exento de esto, pero si no tienes una mejor opción de trabajo y no te gusta tu jefe, pues sométete a él. Si ya te casaste, hermano, hermana, tienes un orden que hacer. Tú eres esposa, sométete a tu marido. Tú como esposo no te sometes a tu esposa, pero te sometes al Cristo que te dice que ames a esa mujer. Entonces tú tienes que amarla y tienes que hacer tu parte. ¿Qué pensabas? ¿Que tú te habías salvado? No, así es. Y si tienes padres que no son perfectos, pues Dios nos llama en humildad a escucharlos. No son perfectos, pero someternos. Literalmente Dios nos manda de esta forma. Y lo último que podemos decir es que cuando tú eres orgulloso, orgullo espiritual viene a tu vida, no nos permite identificar a Dios. Las ciudades impenitentes renegaron de Jesús. Los líderes judíos actuaron en contra de Jesús. Y el mismo pueblo de Israel terminó crucificando a su Mesías. ¿Cuántos cristianos por orgullo terminan de crucificar la solución a sus propias vidas en diferentes cosas de que Dios quiere hacer en medio de ellos? Cuando yo soy orgulloso, cuando yo no dejo que el Señor trabaje en mi corazón, cuando yo no tengo esa actitud de pobreza espiritual, yo voy a desparramar en vez de recoger. Yo voy a oponerme a lo que Dios está haciendo y posiblemente ni cuenta me estoy dando, pero yo estoy detrás de eso. Cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia nos llama a ser humildes espiritualmente. Y eso significa permitir que Dios obre en nosotros, teniendo conciencia de lo limitados que somos. Y eso me debe frenar para no permitirme ciertas cosas. Cuando yo soy humilde espiritualmente, promuevo el discernimiento en mi corazón, promuevo el perdón y la unidad en mis relaciones. Estoy más dispuesto a dar gracia. Me posiciono en el lugar más preciso para recibir sabiduría. Y estoy cerca a la fuente de sabiduría que es Dios. Nos disponemos a la sumisión y al mismo tiempo nos hacemos pacientes. Porque el humilde es lo suficientemente humilde para quedarse como está hasta que Dios decida que tenga que cambiar. Un ejemplo sencillo es cuando lo he visto varias veces, cristianos que anhelan que Dios les dé una posición y tienen el deseo de que Dios les dé la posición, pero no están dispuestos a caminar el camino largo que Dios tiene a veces para llegar hasta ahí. Y a veces tienen que pujar hablando mal de un líder para ellos querer estar arriba, o a veces tienen que pujar para que vean sus obras para ellos querer estar arriba. Y en realidad Dios no trabaja así. Cuando Dios obra en su momento, Él es el que abre las puertas. Tú no necesitas pujar para que Dios haga las obras. Cuando tú ves esto en la vida de los siervos de Dios en todo lugar, te vas a dar cuenta que Dios preparó, por ejemplo, a Moisés para ir a Egipto y preparó a Israel para recibir a Moisés también y a Egipto para recibirlo a él. En Israel en Egipto él tenía pena de muerte y llegó el tiempo preciso. Cuando el tiempo preciso se da, Dios se encarga de abrir las puertas, no necesita que tú le ayudes. Y por esa razón, cuando nosotros somos humildes y a pesar de que podemos estar en una condición que quizás Dios no nos ha promovido más, así es, y por un tiempo tengas que estar ahí, sé humilde para ser paciente. En el momento indicado, Dios abrirá más espacio. Dios trabaja con su propio reloj y no le podemos engañar. Lo interesante de todo esto es que esto trasciende el cristianismo. Y con esto terminamos. Si tú lees conmigo una vez más Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien o aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús no termina estas palabras sin decir esto, y no lo dice al azar, lo dice porque entiende la implicancia de la humildad y de la fe necesaria sobre esa humildad. Jesús está diciendo, en otras palabras, no solamente que Dios ha decidido esconder el camino hacia Él, sino que ese camino es Jesús mismo, es Él mismo. Y la forma en la que el camino vino a nosotros no es de una manera en la que un orgulloso puede encajar. No es la forma. Mira, nuestros tiempos están rodeados de mucho cristianismo muy materialista y muy humanista y hay cosas bien raras realmente. Si tú tuvieras a Jesús en la tierra aquí y a Pablo, yo no creo necesariamente que su Instagram estaría tan lleno como la de algunos líderes y pastores de algunas iglesias en nuestros tiempos. Yo creo que Jesús sería mucho más sobrio de lo que algunos líderes son. Y no hablo de algún pastor específico aquí en la iglesia, pero ustedes conocen iglesias de otros lugares, en otros países, en las redes en general, que no propugnan sobriedad y que no propugnan cierta humildad. Jesús no actuó de esa forma.
Primero la Biblia dice que él no vino con una cara necesariamente pues súper hermosa. No vino de una familia necesariamente con mucho poder. Vivió en una zona que, como leímos hace un instante, estaba entre gentiles y entre maldad, literalmente. Si él hubiese querido tener una vida instagramiable, no era la mejor persona para eso, ¿no? Hubiese sido un cristiano de cono, por así decirlo. Porque literalmente eso es lo que era él, así, tal cual. Cuando nosotros vemos que Jesucristo se reveló a nosotros, se reveló de una forma muy particular. Si tú lees Corintios, si tú lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de una forma muy puntual en la que él va a tener que decir que Cristo, el Evangelio, vino a través de la cruz de Cristo y para los gentiles era literalmente locura y para el judío tropezadero, porque eso era lo que pasaba en aquel entonces. Para el griego común, la persona que tenía una mente común, no era judío, ellos entendían el cuerpo de una forma muy diferente que nosotros. Para nosotros, cuando alguien sale del cuerpo, pues se murió y aparece, como quien dice, en el mundo un fantasma, ¿no? Pero para el griego era la liberación del alma, porque ellos decían que en el cuerpo estaba la maldad, que el cuerpo era lo que nos empujaba a ser codiciosos o a ser lascivos o a ser resentidos y estaba todo centrado en el cuerpo. En la mente de los griegos muchas veces era considerado el cuerpo como la parte mala y en algunas filosofías que tenían de pensamiento, la liberación del cuerpo era lo mejor que le podía suceder a un hombre. Cuando de pronto a ellos les predican que el Dios perfecto, santo y verdadero, el Verbo, vino y se encarnó en un cuerpo, ellos, ¿qué? No, ¿cómo? No tiene sentido. ¿Cómo la perfección de la perfección va a encarnarse en un cuerpo? No, eso no. Es locura, ¿entiendes? Locura. Y al judío que tenía un pensamiento diferente se le había enseñado desde la ley en la antigüedad que todo aquel que era colgado de un madero era maldito. Y eso suena como que, bueno, pues alguien que no lo quieres. Pero tienes que entender que en la cultura judía, cuando tú no querías a alguien, no era algo tan simple. Era súper radical. ¿Te acuerdas de la mujer que fornicó, que parece que le encontraron en adulterio? ¿Qué le iban a hacer? Le iban a apedrear. Y Jesús la salvó literalmente. ¿Te acuerdas de los leprosos? ¿Acaso vivían en medio de la ciudad? Vivían afuera. Eran desdichados, eran personas sacadas de la realidad. Y ahora el Mesías había muerto como un delincuente de los peores, desnudo y literalmente ensangrentado, y ese es tu Mesías. Los judíos que eran súper orgullosos en ese sentido de la posición y del linaje que tenía que tener el Mesías, no, ellos no lo aceptaban. Eso era un tropiezo, la cruz era un tropiezo. Para ellos esto no tenía sentido. La única forma de que un griego o un judío se acerquen al Evangelio era por fe. Y para que tú accedas a esa fe, tú tenías que renunciar a tus conceptos de ser muy capaz, de cierto abolengo, de cierta reputación. Una vez más, como decimos, tú tenías que ser humilde para preceder esa fe. Así que si tú nos estás visitando y estás en medio de nosotros, tienes que saber que todo el conocimiento que tú tienes solo te va a ayudar a entender que Cristo es verdad. Pero para que tú experimentes a Dios, tú necesitas creer en Él. Y para eso necesitas fe. Yo no puedo producir fe en ti. Nadie de los que está aquí va a producir fe en ti. Pero si Dios se ha revelado a tu vida de una manera muy particular, como la mayoría de nosotros ha experimentado a Dios en algún momento en su vida, es porque Dios te está llamando. Porque el Espíritu Santo produce fe en ti. Y si tú ya conoces a Cristo, y si tú ya eres hijo de Dios, la Biblia dice que el Evangelio se reveló por fe y para fe. De tal manera que sin la humildad necesaria tú no vas a ejercer la fe que necesitas para seguir creciendo y siendo transformado en las diferentes áreas de tu vida. ¿Y sabes por qué es así? Porque así le agradó a Dios hacerlo. Así lo estableció Él. Ese es el decreto de cómo Dios ha preparado las cosas. Ni los hombres más sabios van a llegar a Dios. Solamente necesitas la fe y la humildad necesaria para creer en ella. Así que sea que eres hijo de Dios, o sea que nos estás visitando y estás con nosotros hoy, si tú no tienes la humildad necesaria, no vas a ver a Dios, mientras que otros sí lo harán. No vas a experimentar a Dios, mientras que otros lo experimentarán. Y si tú eres hijo de Dios, podrás ver a muchos cristianos experimentar a Dios, pero solo con la humildad necesaria vas a ver a Dios obrar, y con la fe necesaria también. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y dirigirnos juntos en oración a Dios.